Bien, vamos a continuar con este segundo módulo de técnicas avanzadas de render, Baking para Mental Ray y V-Ray en 3D Max. Este es el segundo módulo enfocado en baking de texturas. Mi nombre es Carlos Vilchis, soy coordinador institucional de la carrera de ITIAD en la Universidad del Valle de México. Recuerden que pueden descargar el handout y los materiales de esta clase en el sitio de Autodesk University para que puedan realizar lo que voy a explicar a continuación. Bien, vamos a arrancar esta parte del baking de texturas. Bien, al final de esta clase nosotros vamos a poder entender el proceso paso a paso del baking para render, qué es lo que involucra, en donde tenemos que seleccionar las opciones y vamos a generar todo este proceso. Vamos a conocer a detalle el cuadro de diálogo de Render to Texture. Es una herramienta bastante útil que tiene bastantes opciones y que se recomienda pues verlas con sumo detenimiento para poder conocerlo. Y finalmente entender el proceso del setup para baking de texturas, qué es lo que implica, qué consideraciones tenemos que tomar y cómo va a ser guardado todo esto en nuestro disco. El sumario de esta clase será que este módulo explicará el proceso de manera detallada de cómo hacer el baking de texturas a través de 3D Max. Se detallarán los pasos necesarios para hacer el baking de una escena previamente iluminada a fin de que 3D Max se encargue de generar un nuevo set de texturas con la iluminación y las sombras integradas. Todo eso vamos a ver a través de esta clase. Bien, vamos a comprender un poco el proceso. El proceso tradicional de un render funciona de la siguiente manera. Primero se calcula el proceso de render desde la cámara. Todos los elementos en la escena siempre son considerados desde la perspectiva que nuestra cámara tiene. Los datos de la luz, las sombras, los materiales, etcétera, son procesados en el momento del render. Entonces, cuando nosotros le damos render, es en ese momento en el que realmente se considera cómo funcionan las sombras y los materiales. Y es como si se tomara una fotografía. Solo se conserva la información que la cámara vio. Entonces, como estamos viendo aquí este render que fue sacado con V-Ray, lo que está atrás del edificio no es considerado, simplemente calcula lo que estamos viendo y al final nos entrega, después de un proceso de reconstrucción, nuestra imagen. Ahora, en el proceso de baking es completamente diferente. El render se realiza directamente sobre cada una de las geometrías, entonces el render no va hacia una vista de cámara, sino se va directo a una geometría. Se almacena una textura por cada polígono en la escena y ésta se conserva. La iluminación, las sombras, los materiales son conservados en una nueva textura, como estamos viendo aquí, que estas son las texturas de nuestro edificio. Perdón. Y esto es como revestir con nuevos materiales toda la escena. Después del proceso de bakeo se van a generar nuevos materiales para toda nuestra escena, pero que ya incluyen las sombras y los comportamientos de nuestras texturas. Hay ciertas consideraciones importantes que tenemos que tener a la hora de hacer el baking, como por ejemplo necesitamos tener la menor cantidad de objetos posibles, asegurarse de que ya no requiere ningún cambio de iluminación, ya que después de esto ya no hay vuelta atrás. Las modificaciones van a tener que hacerse sobre la escena de V-Ray y no sobre la escena que está bakeada. No tener materiales repetidos para evitar renders replicados. Como estamos viendo en esta imagen, fíjense como varios segmentos de nuestra escena tienen la misma textura, pero todos están en un mismo objeto para que no sean rendereados uno por uno. 3D Max se puede encargar de extraer los UVs de los elementos, no es obligatorio hacerlo. Entonces, si tu escena utilizaste mapeos de tipo WMAP en lugar de UVs de un grab, no pasa nada, el 3D Max se va a encargar de hacer este proceso. Las texturas de mayor resolución nos van a entregar una mejor calidad de render. Entonces, estas texturas que estamos generando para nuestros nuevos elementos se recomienda que tengan un tamaño bastante grande para que reciban toda la información de la escena y tengamos texturas de muy buena calidad. Bien, ahora sí, vamos a ver el proceso que requiere nuestra escena. Como recordarán, nos quedamos en este punto. El archivo es módulo 2, donde tenemos la escena ya iluminada y en donde tenemos ya el render de nuestra casa listo. Vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a seleccionar con el botón de 0. Se va a abrir esta ventanita que se llama Render to Texture, que es la parte de nuestra escena donde nosotros podemos definir, por ejemplo, dónde queremos que sean guardadas nuestras texturas. Voy a darle clic aquí y me voy a ir a la carpeta de mi proyecto. Y aquí en la escena vamos a hacer una carpeta que se llame Texturas Bakeadas. Le voy a dar a aceptar
Y entonces, el paso siguiente es que nosotros seleccionemos en el viewport nuestros elementos que queremos bakear. Se recomienda que, para que no nos falte ningún elemento, simplemente le demos control A para seleccionar toda la escena y vamos a ver cómo todos automáticamente se van a nuestro menú que dice Objects to Bake. Es importante que seleccionemos todos porque si olvidamos algún elemento, este elemento va a ser omitido del bakeo y entonces al final vamos a tener ciertas diferencias con ciertos objetos que no están bakeados. Bien, nos vamos a venir aquí a la parte de abajo donde dice Output y tenemos un botón que dice Add. Vamos a darle clic y nos va a aparecer esta ventanita. En este caso esta ventanita nos está preguntando cuáles son los mapas que queremos guardar del bakeo. Nosotros, tratándose de V-Ray, vamos a ponerle aquí V-Ray Complete Map para que entonces agarre todos los mapas que están generando este render. Si yo estuviese trabajando con Mental Ray, tendría que seleccionar Mental Ray Complete Map, o si estuviera utilizando el Default Skyline, simplemente Complete Map, que está aquí arriba. Entonces con el V-Ray Complete Map le voy a dar Add to Elements y entonces nos va a aparecer aquí en el listado nuestro mapa que se va a utilizar. Vamos a buscar aquí abajo donde dice Target Maps Load. Bueno, primero que nada vamos a decirle qué tipo de material bakeado queremos. Entonces nos vamos a ir hasta aquí abajo y le vamos a decir crear New Baked y va a decir que sea un material de tipo estándar, de tipo Blend. Entonces ahora sí, aquí en la parte donde dice Target Maps Load vamos a escoger el canal difuso para que los materiales nuevos sean generados adentro de un material de tipo Blend en su canal difuso. Y también vamos a definir el tamaño de nuestra textura que queremos que sea almacenado. Yo les recomiendo que trabajen con una textura muy grande, como vimos en el slide. Entonces aquí voy a poner 2048 por 2048. Otra opción que es importante dejar activada es la opción que dice aquí Apply Color Mapping. Esto le va a decir que guarde los colores originales de las texturas en el material que está hecho. Finalmente, lo único que vamos a hacer es darle aquí en Render y vamos a ver cómo automáticamente el Tree Max va a empezar a generar nuestros UVs. Aparece esta ventanita de Flattering UVs. Bien, aquí vamos a ver cómo se están generando todos los renders de nuestras superficies de nuestros objetos. Esto va a tomar algunos minutos, entonces vamos a esperar a que V-Ray se encargue de renderear cada superficie y cada objeto de nuestra escena en una nueva distribución de UVs. Bien, ya terminó el proceso de bakeo de nuestras texturas. Como podemos ver, me ha arrojado muchas texturas bakeadas. Aquí tenemos una carpeta con todas nuestras texturas que fueron generadas a través del proceso de baking. Bien, lo siguiente es que en nuestro proceso hemos visto cómo se hace el proceso de baking de texturas. Anteriormente vimos el proceso de rendereo arquitectónico y lo que continuaría sería ver cómo vamos a trabajar estas nuevas texturas para reemplazar nuestros materiales en nuestra escena de 3ds Max. Entonces, los veo en el próximo módulo. Muchas gracias. Este es el baking de texturas en 3ds Max.